Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Un programa hoy con mucha información porque vamos a contarte un ratito cómo sigue el gobierno después de la caída del presupuesto 2022, todo lo que ocurrió el jueves de la semana pasada en el Congreso y cuál es la nueva hoja de ruta, el nuevo plan en la negociación con el Fondo Monetario y con el Congreso, cómo sigue efectivamente la política económica que quedó un poco desarticulada después del fracaso del tratamiento del presupuesto 2022. Hoy es un día muy especial, así que en un ratito vamos a estar rememorando el 19 y 20 de diciembre de 2001, 20 años del estallido económico y social del gobierno de la Rúa, y vamos a analizar con algunos protagonistas, bueno, las distintas interpretaciones que hay sobre lo que ocurrió en esos días fatales, ¿no? Terribles, del 19 y 20 de diciembre. La interpretación de un sector bastante amplio de la política, que es que ante ese estallido económico y social, la democracia argentina logró, con la coordinación de Duhalde y Raúl Alfonsín, fundamentalmente los dos líderes en ese momento de los partidos mayoritarios, una transición, si se quiere, ordenada, que permitió que la democracia siguiera efectivamente su marcha, más allá de lo que fue la represión salvaje policial del 19 y 20 con 30, 40 muertos, una parte importante en Plaza de Mayo, una situación terrible. Y la otra interpretación de que en medio de todo eso hubo un golpe institucional, ¿no? Creo que es una interpretación que incluso en algún momento mantenía el expresidente Fernando de la Rúa, ya fallecido. Pero bueno, vamos a en un ratito a analizar eso con los protagonistas, cómo se llegó a lo que se llegó y cómo se salió después de esa crisis que fue la crisis más grande desde el punto de vista económico, social e institucional de la joven democracia, la democracia que empezó con Alfonsín en diciembre del 83. Y después voy a hacer una reflexión de qué aprendieron los ministros de Economía y los economistas, más allá de algunos que están por ahí en los márgenes, respecto a esa crisis. ¿Qué se aprendió en la Argentina respecto a esa crisis en términos de política económica? ¿Qué es lo que nunca más se puede repetir en términos de política económica con lo que sucedió con esa crisis? El otro tema que vamos a analizar hoy en el programa es lo que ocurrió ayer en Chile, que también es un hecho histórico, que es que ganó Gabriel Boric, un dirigente muy joven, 35 años, el presidente electo más joven de la historia de Chile, en un balotaje en el cual iba frente a José Antonio Kast, un candidato de ultraderecha, llaman algunos, un candidato de la derecha dura, y ganó en un balotaje por un amplio margen, 55 a 45. Pero un ratito vamos a contar un poco cómo sigue Chile, que Chile tiene otro problema muy grande y que ayer la verdad que fue una muestra de cómo institucionalmente todos los actores en Chile juegan a favor de la democracia, ¿no? El presidente Piñera llamándolo al candidato y presidente electo Gabriel Boric, que algunos asocian al comunismo o a la ultraizquierda, es un dirigente que viene de las protestas estudiantiles de los últimos años, y el propio candidato vencido, José Antonio Kast, el candidato de ultraderecha, también deseándolo lo mejor en un diálogo político respecto a el nuevo presidente, ¿no? Un país como Chile que vemos la diferencia con Argentina en términos de estabilidad macroeconómica, pero que tiene hace ya varios años una crisis de representatividad muy grande en la dirigencia política y en su democracia. Y algunos creen que esto es una oportunidad para que la democracia procese ese malestar muy grande que hay en la sociedad con su dirigencia política y pueda tener una nueva etapa. Otros son muy negativos, dicen llegó un comunista al poder a Chile después de lo que fue la tragedia de Salvador Allende y el golpe de Pinochet y el asesinato
o el suicidio de Salvador Allende en la Casa de la Moneda, rodeado en lo que era un asesinato planeado por el propio Pinochet. Pero bueno, un ratito vamos a hablar también de Chile, cómo sigue Chile. Está en nuestros estudios Daniel Marx, que en un ratito también quiero hablar con él, de lo que está sucediendo hoy, pero además porque Marx fue secretario de Finanzas, un puesto clave o de programación en el equipo de Domingo Cavallo, y renunció en su momento en disidencia con Cavallo con el tema del corralito en los primeros días de diciembre, antes del estallido, y me gustaría charlar con él en perspectiva un poco qué se ha aprendido respecto a esa gran crisis de la cual hoy se cumplen 20 años. Vamos a arrancar con la información y la data dura de lo que está sucediendo. Esta es la información exclusiva que tenemos respecto a cuáles van a ser los próximos pasos del gobierno después de que se cayera el presupuesto 2022. Ya hemos dicho, en una movida muy extraña del líder de la bancada del oficialismo, Máximo Kirchner, que algunos en la Casa Rosada asocian a impericia, a soberbia del diputado Kirchner, provocando a la oposición y propinándole una derrota fuerte al oficialismo, cuando ya había un acuerdo de votar que el presupuesto volviera a comisión y se siguiera discutiendo mientras se negociaba con el FMI. Otros en la Casa Rosada más duro lo asocian con que Máximo Kirchner sigue muy contrario a lo que se está negociando con el FMI y está en una posición dura. Tampoco le gustaba el presupuesto que él mismo tenía que defender y sigue en una posición dura y ven con desconfianza de cómo se mueve Cristina Fernández de Kirchner en este proceso tan extraño que está viviendo el oficialismo, que es tener que cerrar un acuerdo a 10 años con el FMI para estabilizar la situación económica, un acuerdo que abriría una instancia y una dinámica política inédita en la Argentina, en la cual es que un gobierno que tiene un discurso al centro-izquierda, que ha en sus versiones anteriores durante 12 años gestionando, despotricando permanentemente y viendo un enemigo a Washington y al FMI, va a tener que transitar sus últimos 2 años de gestión de la mano del FMI con monitoreos trimestrales y en total sintonía, ¿no? Manejando o compartiendo la conducción de la política económica. ¿Qué es lo que piensa hacer el gobierno, el nuevo plan oficial ante la caída del presupuesto 2022? Atención, ¿no? Porque todos dicen el presidente va a firmar un DNU, lo han dicho también desde Casa Rosada, que va a prorrogar el presupuesto 2021. Pero atención que ese DNU que va a estar, y ahora vamos a dar la fecha de cuándo lo va a firmar el presidente y lo va a publicar en el boletín oficial, no puede solo prorrogar el presupuesto 2021, el FMI le ha dicho no me prorrogue solo el presupuesto 2021, porque el presupuesto 2021 incluía un déficit fiscal de 4,5%. Y el FMI está exigiendo que en el presupuesto que se cayó se incluya el primer año de las metas fiscales que se negocia con el fondo. Con lo cual me dicen que el nuevo DNU que va a fijar el presidente va a significar una prórroga del presupuesto 2021, pero va a fijar metas fiscales con el nuevo déficit fiscal que figuraba en el presupuesto 2022 que se cayó y otras metas fiscales, ¿no? A partir de eso, todas las metas fiscales. Es decir, que no va a ser solamente un instrumento legal tradicional de prórroga del presupuesto anterior, sino que van a través del DNU, incluir ahí las metas fiscales que negocia Guzmán con el FMI. Guzmán dice, por lo menos en el 2022, lo que estaba en el presupuesto es lo que el FMI acepta. El otro punto importante es que, atención con esto, evalúan en el mismo DNU derogar con ese DNU la ley de endeudamiento soberano que obliga a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso. Atención con esto porque es una novedad. Hay una ley del año pasado que fue impulsada por el propio kirchnerismo para que cualquier hecho de endeudamiento externo tenga que pasar por el Congreso. Por eso, desde un minuto uno, Cristina dijo el acuerdo con el fondo va a tener que pasar en el Congreso y lo van a tener que aprobar todas las fuerzas políticas. Me dicen que el presidente está meditando directamente que ese super DNU, que ahora les voy a decir la fecha en la cual la va a publicar, incluya no solamente las metas fiscales que se cayeron en el presupuesto 2022, sino también un artículo que deroga la ley de endeudamiento soberano, con lo cual le permite al gobierno
no pasar por el Congreso el acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque dicen, no vemos una actitud seria en la oposición. Consideran que ya están en un límite del enfrentamiento político y pese al reclamo que ha hecho Washington de que haya un consenso político alrededor del presupuesto y del acuerdo con el fondo, en el gobierno ven que ese camino está trunco, que es muy difícil poder avanzar con eso. Por eso, atención que salió Guzmán, y me ratifican que es así, desde Casa de Gobierno, que no están pensando en un nuevo presupuesto en marzo. Es decir, no están pensando en barajar todo de nuevo y enviar el nuevo presupuesto para que lo aprueben en marzo, sino que si no se modifica nada, entre esta semana y la próxima, la idea es avanzar con ese super DNU que tenga las metas fiscales y que sortee el trámite de tener que pasar el acuerdo con el fondo por el Congreso. Bueno, ¿cuándo se publica ese DNU? Se va a publicar el 30 de diciembre, pues va a empezar a regir con el ejercicio fiscal del 2022, y la apuesta ahora es cerrar con el FMI en la tercera semana de enero. Recuerden que ahora en Washington, desde este jueves hasta el 6 de enero no hay nadie, se van todos de vacaciones. Y la apuesta, pero bueno, viene corriéndose esa apuesta, era a principio de diciembre, el propio presidente lo había dicho el 14 de noviembre, después contamos acá, era la última semana de diciembre. Ahora la apuesta es dar una señal de un acuerdo con el FMI en la tercera o cuarta semana de enero y que el directorio del FMI se tome febrero para aprobar en febrero el acuerdo con el fondo. Llega la hora de la verdad. ¿Por qué tiene que ser febrero? Bueno, los vencimientos que hay en enero con el FMI son 700 millones de dólares. Hay otro tanto de vencimientos con bonos renegociados del canje de deuda. Parte de esos bonos están en manos de ANSES y otros organismos públicos, con lo cual el vencimiento de deuda ahí es un poco menor. Todo eso se va a pagar con el pucho que queda de los DEC que envió el FMI en agosto, un vencimiento que se paga ahora esta semana, mañana o pasado, el miércoles, el 22 de diciembre, y el resto se va a pagar con ese pucho de los DEC que quedan y algo que se rasca de las reservas de donde sea. En febrero prácticamente no hay vencimientos, es mínima la línea de vencimientos, no hay vencimientos con el FMI en febrero, y marzo hay vencimiento con el FMI por 2.900 millones de dólares, más los vencimientos de bonos canjeados en la deuda. Es decir, marzo es el mes imposible de afrontar con lo que haya en las reservas si no se llega a un acuerdo. Entonces, la secuencia que ahora imagina el presidente es ir transitando todo esto entre la tercera semana de enero, fines de enero y febrero para evitar el default en marzo. Un verano, obviamente, muy movido por delante. Sobre todo porque ahora vamos a revelar un poco cuál es la visión económica que tiene Cristina respecto a lo que le dice Guzmán. Guzmán se jacta de que ha ido a ver varias veces a Cristina Fernández de Kirchner permanentemente al Senado o a su departamento en Recoleta para explicarle cada uno de los pasos que lleva adelante en la negociación ahora del tramo final con el FMI. Ahí me dicen de fuentes muy pero muy cercanas que Cristina, cada vez que se va a Guzmán y le deja algún numerito, lo chequea con este economista. Con la ex ministra de Economía, Felisa Miseli, que, a ver si tenemos ahí la placa, por favor, que asesora hoy a la vicepresidenta de la Nación y con ella chequea cada uno de los datos que Guzmán le pasa y le dice respecto a la negociación con el fondo, ¿no? Recuerden, la última expresión fuerte de Cristina respecto a la orientación económica había sido el ajuste fiscal equivocado que se hizo este año, cuando dijo eso después de la elección del 12 de septiembre, y lo que consideraba Cristina que debía ser una expansión fiscal mayor para compensar la salida de la recesión COVID. Bueno, quien está hoy muy cerca de la vicepresidenta, asesorándola en cada uno de los números,
que Guzmán y los argumentos que plantea Guzmán es la ex ministra de Economía, Felisa Micheli. Y me dicen que cada vez que Guzmán se va, la frase de Cristina es: este cree que me vende cualquier cosa, este cree que me puede vender cualquier cosa. Digo, para poner en perspectiva que no es tan fácil el derrotero que tiene por delante en la negociación Martín Guzmán a dos puntas, negociando con el fondo por un lado, obviamente con total aval de Alberto Fernández, que es el principal sostén hoy del ministro de Economía, ni el jefe de gabinete, ni el presidente de la Cámara de Diputados, sino el propio presidente, que sigue sosteniendo al ministro de Economía, sobre el cual se hablen una serie de interpretaciones grandes en el gobierno respecto a cómo se han dilatado los procesos de negociación. Y del otro lado, Guzmán tratando de hacer los deberes de Cristina, pero Cristina, entre otros economistas que consulta, hoy la tiene a la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, para chequear los datos que le lleva el ministro de Economía, Martín Guzmán. Dame un datito de lo que tenés que dicen en el Ministerio de Economía de estos próximos pasos y ahora sí nos metemos en todo el tema de coyuntura y vamos a hablar bastante del estallido del 20 de diciembre del 2001. Mira, hay preocupación ahí en el gabinete económico, en el gabinete de Guzmán, por las consecuencias en el mercado de cambios, en el mercado del dólar paralelo y en los dólares libres, que ahora te voy a contar, que siguen hoy un poco para arriba, justamente después de la caída del revés en el presupuesto en el Congreso el otro día. Las fechas que me cuentan desde Economía para un acuerdo con el fondo, ahí dicen que van a seguir negociando muy fuerte para llegar a un acuerdo en la segunda semana de febrero, ya cerrado el acuerdo en el directorio del Fondo Monetario, porque lo que se vienen, como vos decías, son vencimientos entre enero y marzo por un total de 3.970 millones de dólares, 730 millones en enero, algo más de 300 millones de dólares en febrero y finalmente el gran vencimiento de marzo, unos 2.900 millones de dólares. Este miércoles se va a pagar efectivamente estos 1.890 millones que vencen con el Fondo Monetario. Las reservas, una vez que salga el giro hacia Washington, van a caer por debajo de los 40.000 millones de dólares, por primera vez por debajo de ese nivel desde el mes de abril. Con lo cual, bueno, por eso la preocupación de qué impacto puede tener esto en el mercado cambiario. La última vez que se hizo un pago hubo un recalentamiento en el mercado del dólar y esta vez sin perspectiva de un acuerdo cercano, porque el mercado, digamos, opera en base a expectativa, temen que haya una disparada otra vez del dólar paralelo y los dólares financieros. Y bueno, lo que dijo Guzmán y lo que vos refrendabas recién, no habrá una presentación de un nuevo presupuesto, sino un DNU, digamos. No, atención a esto que estamos adelantando. Estamos diciendo que va a haber un DNU que no va a ser la prórroga del 2001, sino que ahí van a estar las nuevas metas fiscales. Y estamos diciendo que están evaluando, no lo tienen cerrado, pero están evaluando directamente que ese DNU le quite la obligación que tiene el gobierno, que el gobierno lo había pensado como una jugada para comprometer a todos en el acuerdo con el fondo, porque aparte era una forma de mostrarse ante Washington que estaban todos encolumnados, la dirigencia política, respecto al acuerdo, pero se pudrió tanto la cosa en diputados que están pensando incluso derogar parcialmente una ley que impulsó el propio oficialismo el año pasado para avanzar con el acuerdo con el fondo a tiro de DNU. A ver, sumo a esto a Daniel Marx y ahora vamos a ir al tema del 2001. Está también Hernán Lecher, director del CEPA. ¿Cómo estás viendo esta dinámica, Daniel, donde digo, es incomparable con lo que fue la crisis del 2001 y demás? Hoy hay un FMI que efectivamente quiere acompañar, pero bueno, todo el proceso político y también la negociación económica dentro del propio oficialismo viene dilatando los plazos, ¿no? Llegando siempre a los límites. Sí, disculpame, voy a empezar con una cuestión de interpretación administrativa. Sí. Y esto es, el Poder Ejecutivo, tengo entendido, tiene la facultad de sacar un DNU prorrogando la vigencia del presupuesto del año anterior. Ahora, el presupuesto del año anterior siempre es una autorización de gasto y una estimación de ingresos.
Entonces, para funcionar la administración necesita esa autorización de gastos en las distintas partidas. Estas partidas son nominales, no reales. Es decir, no se ajustan por inflación, salvo que haya algún otro mecanismo que lo complemente. Pero en principio, la prórroga del gasto es un gasto nominal sobre un producto que nominalmente creció. Entonces, el poder adquisitivo de esos gastos se va diluyendo más rápido por la inflación que hubo y además el crecimiento que tuvo la economía en este año. Entonces, el déficit como porcentaje del producto va a disminuir porque creció el denominador. Esto es una cuestión mecánica que hace al funcionamiento práctico. Ahora, la pregunta, ¿cómo lo veo en relación al 2001? Bueno, yo creo que es una situación bastante distinta. Por empezar, hay una política, yo creo, de querer evitar lo que fue la experiencia del 2001. Entonces, bueno, jugar por ahí al límite, pero tratar de no pasarlo, para empezar. La sociedad creo que aprendió también algunas lecciones, no todas, pero varias, que hace que dentro de todo se busque que esto funcione sin llegar a una rispidez superior. Además, los elementos externos de estas circunstancias son bastante mejores que en el 2001. Es decir, los precios de productos de exportación de Argentina están mucho más altos, las tasas de interés internacionales están más bajas. Y creo que, en definitiva, hay un fondo monetario que sí también quiere evitar desentenderse de las circunstancias. Pero esto no significa que se va a acordar cualquier cosa, ni por Argentina ni por el fondo, y hay que pasar por todo este ejercicio de negociación en un tiempo bastante limitado. Ahora voy a pedir una opinión a Hernán Lecher y después vamos a hablar un poquito de qué aprendimos desde el punto de vista de la política económica, o qué aprendieron, mejor dicho, ¿no? Porque yo me pasé 10 años criticando la convertibilidad que había servido como instrumento antiinflacionario para salir de la hiperinflación como instrumento, pero después parecía que era un sistema económico inviolable, que ahora lo decía 100 años y demás, y desde el punto de vista, me parece, de la academia y la discusión de los economistas era algo ridículo, insostenible cuando había devaluado en el 97 el sudeste asiático, en el 98 Rusia, después Brasil. Insostenible, absolutamente insostenible, que todos consideran que era algo que no podía atarse una democracia al 1 a 1 y a una convertibilidad que no existía, no estaban los dólares para respaldar a los depósitos. Pero bueno, después vamos a hablar un poquito de eso y cómo fue que todo el sistema político, estoy hablando no solamente con Menem, que ya había sufrido 2 años finales de recesión, sino de la Rúa fundamentalmente, se ató a eso y significó el final de su gobierno, además de un estallido social terrible y la represión del 19 y 20 que terminó con ese proceso. Está el ex senador y presidente provisional del Senado, justamente en esa época, Ramón Puerta, fue gobernador de Misiones y en ese momento, del 19 y 20, era el presidente provisional del Senado. Era el segundo en la línea de sucesión, pero como había renunciado Chacho Álvarez 10 meses antes, que era el vicepresidente de la Rúa, había quedado directamente primero en la línea de sucesión. Pero recordemos muy cortito, un minuto y medio, lo que pasaba en ese diciembre caliente que marcó la historia argentina. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Hemos salido a defendernos.
Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. Bueno, la secuencia fue muy vertiginosa, aunque era algo que venía ya hace mucho tiempo. Vamos a repasarla rápidamente en esas placas que tiene Claudio Slotnick. Estamos hablando de una economía que estaba transitando el 4º año de recesión, donde había deflación de precio y salario, es decir, se buscaba que a la gente le cortaran 10-12% del salario para poder... A mí me pasó, estábamos trabajando en ese momento en Página 12 y se hacía un acuerdo para recortar el 10, el 15% de los salarios para que pudiera seguir funcionando la empresa. Y en ese contexto, que significaba desocupación casi del 18-20%, obviamente todos los indicadores sociales muy deteriorados por una recesión muy larga de mucho tiempo, que insisto, 98 y 99 con Menem, 2000 y 2001 con De la Rúa. En todo eso empieza a detonarse, mostremos un poquito las placas de Claudio, porque es una secuencia muy impresionante, empieza a detonarse una corrida bancaria sobre depósitos en dólares que no estaban en los bancos. Pues recordemos, la caja de conversión era, yo no emito pesos, solo el Banco Central emite pesos cuando ingresan dólares al país. Y efectivamente, déjame mostrarlo con las manos, así, porque efectivamente solo el Banco Central emitía pesos cuando ingresaban dólares al país. Como habíamos ya pasado una balanza comercial muy negativa, un déficit de cuenta corriente, los dólares que ingresaban al país eran por la cuenta capital, es decir, eran dólares de financiamiento externo o capitales que ingresaban al sistema financiero para ponerse en altas tasas de interés en pesos, que con el 1 a 1 fijo eran altas tasas de interés en dólares. En algún momento esos capitales empiezan a salir y los dólares de las reservas del Banco Central, que estaban arriba de 35.000 millones de dólares, empiezan a caer rápidamente porque efectivamente lo que respaldaban esos dólares eran con mucha amplitud la base monetaria. Es decir, los pesos en circulación más caja de ahorro y cuenta corriente y demás. No respaldaban esos dólares los 50.000 millones de dólares que había de depósitos en dólares en el sistema financiero. ¿Pero por qué? Porque el argentino que fue a hacer un depósito en dólares nunca trajo un dólar del exterior para hacer ese depósito en dólares, sino que iba al banco y decía, quiero hacer un depósito de 10.000 pesos, pero que sea en dólares. Bueno, se lo convertimos en dólares. Esos eran los argendólares. Pero no había ningún respaldo sobre esos depósitos a plazo fijo en la reserva del Banco Central. A principios del año 2001 empieza una corrida feroz sobre los depósitos en dólares. La gente empieza a darse cuenta, más los extranjeros que estaban depositados en el sistema financiero argentino y empiezan a salir, como contaba Cavallo, y se van 18.000 millones de dólares de depósitos hasta mediados de noviembre. Y en las últimas 2 semanas de noviembre se van 4.000 millones de dólares en menos de 2 semanas. Y las reservas del Banco Central, que estaban arriba de los 30.000 millones de dólares, creo que 35.000 millones de dólares, caen a un mínimo, a 10.000 millones de dólares, que ya no respaldaban mínimamente el circulante que había. Bueno, en todo eso, Cavallo, el 2 de diciembre, está ahí en la placa, impone el corralito. Ahora vamos a hablar con Daniel Marc porque era un golpe de gracia a cualquier credibilidad. Era decirle a la gente, los pesos pueden circular como si fueran dólares, pero dentro del sistema, pero no puedes retirarlo. Eran 250 pesos, dólares por semana, 1.000 por mes. Y eso fue un golpe que claramente, pero no le quedaba otra. También es cierto que no le quedaba otra, estaba en una situación, salvo, ahora vamos a hablar con Marc, Marc cree que sí que tenía otra posibilidad, y por eso renuncia. Y eso me parece que es lo que agotó la paciencia también de la clase media, con el trasfondo de el 20% de desocupación, la pobreza, la situación dramática en el conurbano donde no existía ni la UH, ni los planes jefes y jefas de hogar que impuso después Duhalde en el 2002 para tranquilizar la situación. Bueno, todo eso generó una convulsión social
que terminó en estas horas dramáticas del 19 y del 20. Claro. El 19 a la noche renuncia Cavallo, o en la madrugada del 20, y de la Rúa renuncia el 20 a las 7:30 de la tarde, casi las 8 de la noche. Es decir, cómo de la Rúa ata su gobierno democrático, su elección, toda su vida política, cómo la ata a el hacedor de política económica, hasta último momento tratando de sostener el 1-1 en la convertibilidad. También hay que decir que la gente era rehén de la convertibilidad, porque todo el mundo había votado de la Rúa para que continuara con la convertibilidad, ¿no? Estaban todos endeudados en dólares, entonces nadie quería, pero una situación muy, muy dramática. En todo eso empieza a jugar la transición política. Les decía, está Ramón Puerta. Puerta, ¿qué tal? Gracias por atendernos, muy amable. Por favor, acá estamos a disposición para dar cuéntenos, y complementar lo que acabas de decir. Bueno, cuéntenos esas horas dramáticas. Usted era presidente provisional del Senado, senador por Misiones, y bueno, la sociedad no termina de entender bien cómo fueron esas horas y cómo se precipitó. Muchos dicen, bueno, de la Rúa llama a un gobierno de unidad nacional, trata de meter al peronismo en el gobierno para sostener el gobierno, pero el peronismo en ese momento se va a una reunión en San Luis y le da la espalda. Te comento rápidamente, nunca existió ese llamado más que el día 20 a las 4 de la tarde y renuncia a las 19 horas. Yo como presidente del Senado le dije, mire, quédese tranquilo, diga qué leyes necesita, háblele al país diciendo que esas leyes son necesarias para la gobernabilidad y se lo vamos a votar todo a libro cerrado. Yo soy testigo de la muy buena voluntad que pusimos y el buen funcionamiento de las instituciones ante un vacío de poder que se fue generando primero con la renuncia de Chacho a los 8 meses de gobierno, luego con el sostenimiento del 1-1, donde de la Rúa fue muy leal con sus votantes, le dijo que iba a seguir con el 1-1 y siguió con el 1-1. Yo apoyé a Duhalde que queríamos flexibilizar y perdimos. El pueblo argentino votó el 1-1 y de la Rúa no los defraudó en ese sentido. Siguió adelante, pero ya no daba más el 1-1. Después de la devaluación de Brasil, había que flexibilizarlo. Eso lo intentó hacer, dice que, con canasta de moneda, pero nada de eso se ejecutó. Y la verdad que esa rigidez llevó al corralito, y el corralito fue el desencadenante. Millones de argentinos salieron a la calle entre el 19 y el 20. Hubo más de 30 muertos. Y nosotros, afortunadamente, teníamos partidos políticos en aquel entonces. Con 2 llamados telefónicos yo pude resolver en la primera asamblea a quién poníamos para ocupar el cargo que quedaba vacío, porque no teníamos vicepresidente. Como mencioné, ya se había ido hacía rato, y la ley de acefalía decía que debía asumir yo, como presidente del Senado, y en el perentorio plazo de 48 horas, llamar a asamblea y elegir ahí quién se hacía cargo. Ese fue elegido Adolfo Rodríguez Sá, estuvimos reunidos en Merlo, decidimos que se iba a dar por 90 días y luego elecciones para llenar ese vacío de poder enorme con una votación donde el pueblo argentino diga quién era el que debía continuar. Con ley de lemas porque no había tiempo de hacer interno. Eso fue el manejo ante un hecho no deseado, un vacío de poder que lamentablemente entorpeció una gestión democrática que había tenido muy fuerte respaldo en el 99. Ya en el 2001 de la Rúa pierde las elecciones de forma contundente y nosotros pasamos a tener mayoría en el Senado y en diputados, y menos mal que ejercimos esa mayoría. Si hubiéramos hecho algo que es una muy mala costumbre argentina de poner en el Senado el mismo color político que el presidente, tenga o no mayoría propia, el vacío de poder hubiera continuado también en ese plan, en el Senado. Estábamos nosotros con fuerte representación y pudimos encauzar en el marco de la Constitución y la ley de acefalía un país que había perdido a su presidente, había renunciado. Puerta, ¿cuál fue el rol en ese momento, para hacer un poquito revisión histórica, cuál fue el rol de Duhalde y de Raúl Alfonsín, ¿no? Porque algunos dicen Alfonsín en su momento también le quita el apoyo a de la Rúa, es más, trataba de impulsar en el Congreso la abolición del estado de sitio que había dictado de la Rúa.
Yo le puedo dar el papel de Duhalde, porque estaba al lado de él. Duhalde apoyó totalmente la moción de dar gobernabilidad, puso sus votos al servicio de que yo fuera el presidente del Senado, me sugirió que yo me haga elegir en la Asamblea, le dije que no, que eso no correspondía. Mi promesa al presidente de la Rúa y al país era que no me iba a quedar con lo ajeno era el Poder Ejecutivo, y al fin y al cabo en la segunda crisis, que Duhalde no quería aceptar, le digo, mira, sos el único que puede aceptar. El peronismo federal que yo represento ya perdió 10 legisladores, y nosotros nos había sobrado solo 4 en la primera asamblea. La Constitución y la Ley de Cefalía exigen la mitad más 1, y tuvimos la mitad más 4. Se había ido Néstor Kirchner con sus 3 diputados y 2 senadores, muy enojado por las declaraciones de Rodríguez Sá, que conspiraba contra el modelo de Cavallo. Tanto Néstor como yo éramos muy fuertes seguidores de Cavallo en aquel entonces, y luego se enoja Adolfo cuando no lo apoyan determinados gobernadores en Chapadmalal y presenta la renuncia. Ahí yo hablo con Duhalde, costó mucho convencerlo, le dije, vos sos el único que reúne algo muy importante. Ya no está De la Rúa, no está Chacho Álvarez, y vos sos el que sacaste 40% de los votos. Ellos habían sacado 48, pero no están. Me parece que ese esfuerzo patriótico lo tenés que hacer. Sé que ahí Alfonsín también lo llamó y finalmente convenció a Duhalde de llevar adelante un gobierno de concertación que resolvió en 6 meses un problema que nos demoramos los argentinos porque nos hemos enamorado del gran éxito de la convertibilidad. Fue enorme el éxito. ¿Usted reconoce que tanto usted como Néstor Kirchner apoyaban en su momento a Cavallo y la convertibilidad, pero que eso duró más de lo que correspondía? La flexibilidad del 1 a 1 había que darlo, lo que no significa tupar la convertibilidad. Había que flexibilizar el 1 a 1, Brasil flexibilizó el real, una devaluación del 20%, y nosotros seguimos con la dureza que nos quitó mercados internacionales, que nos fue llevando a una recesión de 3 o 4 años. Y eso, el pueblo argentino votó el 1 a 1 y De la Rúa fue leal con sus votantes. Siguió hasta el final, pero el costo fue muy, muy elevado. No había forma de que hubiera un gobierno de unidad nacional, es decir, que gobernaran tanto De la Rúa con parte del radicalismo y el peronismo en un mismo gobierno. Si no hubiera renunciado De la Rúa, que yo le pedí, presidente, no renuncie. Yo me di cuenta a las 4 o 5 de la tarde del día 20 que estaba por renunciar, y renunció a las 19:52. Entonces, ¿qué gobierno de unidad nacional iba a hacer en 2 horas? Si él no hubiera renunciado y la alianza se hubiera mantenido, la negociación era una posibilidad. Nosotros ante la urgencia le ofrecimos votarle todas las leyes que hagan falta, pero no podíamos dar un salto al vacío cuando ni siquiera se había hablado de esto. Fíjese que ese gobierno de unidad nacional lo hace Duhalde sin ningún problema. Es más, yo goberné 3 días con el acompañamiento de funcionarios muy importantes del gobierno de la Rúa. Rodríguez Llavarini como canciller, que explicó al mundo que no nos íbamos a apartar de la Constitución y de las leyes, el presidente del Banco Nación, el presidente del Banco Central, quien estaba al frente de la CIDE. Ellos ayudaron a que pudiéramos normalizar, y una vez que cargamos los cajeros, se tranquilizó todo, absolutamente todo. Se volvió a desestabilizar cuando el viernes 28 empieza a llegar el fin de año y otra vez la escasez de recursos, porque el peso argentino que David Espósito había aconsejado a Adolfo Rodríguez Sá aún no estaba en marcha. Los LECOP que yo había ordenado a través de un decreto imprimir, se había tumbado ese decreto porque iba a venir el argentino, y los recursos ya lo habíamos gastado en cargar las cajas en la primera crisis. Le hago una última pregunta, ¿no? Después le vamos a preguntar a Adolfo Rodríguez Sá por qué él dura una semana y renuncia, ¿no? Usted dice, yo duré 3 días porque no quería quedarme. Usted dice que Duhalde le había ofrecido. Ahora, lo que llama la atención es que nadie se quería quedar. Usted dice tampoco Duhalde quería aceptar la presidencia. Claro, porque nosotros ¿qué buscábamos? Buscábamos la gobernabilidad. No es que yo no me quería quedar, la ley me lo prohibía. ¿Cómo voy a cumplir la ley y lo que manda la Constitución? Y Duhalde era de la opinión, en la segunda crisis, de buscar este entendimiento que finalmente, evidentemente, lo tuvo con Alfonsín y se pudo encargar la cosa. No se olvide que la renuncia de Rodríguez Sá obedece a varias cosas. Hubo una mitad de gobernadores que no concurre a Chapadmalal. Hubieron
gobernadores que querían ser candidatos a presidente y creían que Adolfo iba a seguir de largo, y Adolfo me aseguró, no lo voy a hacer, voy a cumplir lo que hemos pactado y lo que se votó en la asamblea. Entonces, esa desinteligencia también trajo esa segunda crisis. A ver, un segundo. Está Adolfo Rodríguez A. Porque me habían dicho que estaba. Disculpas, Puerta. ¿Querés hacer una pregunta a Puerta, Candelaria? Sí, Ramón, ¿cómo le va? Candelaria de la Sota lo saluda. Que cuando usted dice la pérdida de diputados que estaban sufriendo como una parte del diagnóstico a Duhalde, ¿cuál era el escenario que ustedes temían en caso de no encontrar una figura como la de Duhalde que se hiciera cargo de esa situación? Bueno, la encontramos en Duhalde. El escenario era siempre cumplir con la Constitución y la ley. En la segunda crisis, el poder pasó a las provincias grandes. Nosotros, el peronismo federal, tuvimos mayoría incluso para proponer a Adolfo Rodríguez A. En la segunda crisis, vuelvo a contar, habíamos perdido 10 legisladores. 3 diputados nacionales y 2 senadores por Santa Cruz, y lo mismo luego por San Luis. Por lo tanto, la posibilidad de armar de las provincias grandes era mucho más factible, y nosotros desde ya íbamos a apoyar, y veo que ahí el radicalismo también apoya, porque cuando elegimos a Rodríguez A, el radicalismo se abstuvo. Nosotros conseguimos los votos con los partidos provinciales, más lo que tenía el peronismo. Bien. Puerta, gracias, muy amable, como siempre, gracias. contando un capítulo de la historia. Vamos a hablar del tema económico y vamos a avanzar también con los otros temas, porque atención a lo que está pasando con el tema COVID. Los aumentos de casos son muy notorios, según los últimos datos que han surgido en los últimos días. Te pregunto ¿qué edad tenés vos, Hernán? 44. 44, claro. Tenía 24. Tenías 24. Me había recibido recién. Claro. Me parece que el quiebre de la Rúa, más allá de lo que yo conté, tema económico y demás, insostenible, pero el alejamiento del quiebre, uno es con la clase media, el corralito. ¿No? La gente yendo a golpear las puertas de los bancos, pidiendo el sostenimiento también de Cavallo, digamos, porque lo sostiene a Cavallo hasta último. Algunos dicen, bueno, no tenía otra opción, nadie quería agarrar, lo voy a preguntar a. Lo había convocado además, sí, nuevamente. Pero el quiebre final es el llamado del estado de sitio. Sí. Digamos, el 19, donde firma el decreto de estado de sitio y la gente sale a la calle, y fundamentalmente la clase media, con las callerolas y demás, más allá de lo que sucedía en el conurbano, que era también otra realidad, ¿no? Y ese es el quiebre de distanciamiento total con la sociedad. Sí, a ver, vos tenés un proceso, vos lo mencionaste bien al inicio, vos tenés un proceso que en realidad, en términos de indicadores sociales y de la situación social, se produce mucho antes. Yo diría, desde la reforma laboral del 93 en adelante, empezaste a tener problemas serios de empleo, y sobre todo del 98 hasta el 2001. Con lo cual, digamos, la sumatoria de la clase media es el corolario de la expulsión de muchísima gente del mercado de trabajo. Ahora, a la par de eso, pasa otra cuestión, que es que hay grandes ganadores en esta crisis. Porque en general nosotros vemos, hay 39 muertos, crisis social y demás, pero hay grandes ganadores. Hay un informe muy interesante que yo sugiero leer, acá no sé si se llega a ver en el celular, es un informe que hace la comisión bicameral que se llama Fuga de divisas en la Argentina, lo encabeza Eduardo Basualdo, es un informe oficial de la Cámara de Diputados. ¿Sabés que es muy difícil encontrar este informe? Porque hubo luego, desde el 2004-2005, luego una tarea de ocultamiento. ¿Qué cuenta esto? ¿Quiénes compraron dólares a lo largo del 2001? Esos 18.000 millones de dólares no los compró el vecino a la vuelta a mi casa, porque el vecino a la vuelta a mi casa fue a tratar de buscar sus ahorros en pesos o en dólares cuando la crisis ya se había desatado. En cambio, es decir, después del 30 de noviembre. Antes de eso se habían fugado Perecom Panchel, Telefónica, Madanes, Constantini, Fortabat. Digo, los grandes empresarios. Vos recién me preguntabas qué era de mi vida, digamos, en ese momento, si era devaluacionista o dolarizador, me lo decía fuera del aire. Digo, ninguna de las dos. Lo que no hubo en esa discusión fue un rol para los trabajadores, básicamente, para las mayorías populares. No hubo discusión. Y los grandes ganadores fueron los que fugaron primero, y vale la pena mencionarlo también, los que ganaron con la especificación asimétrica después. Porque la especificación asimétrica permitió que aquellos que estaban endeudados por arriba de $100.000, es decir, de nuevo, estas grandes empresas, también dolarizaran sus deudas con un beneficio que además al pueblo argentino le significó un incremento de la deuda de $35.000 millones.
fangote de transferencia de ingresos significó. De todo, digamos, todo lo que sucedió en el 2001 y lo que sucedió en el 2002 y en adelante. Gran transferencia de ingresos en detrimento de todos nosotros, pero a favor de sectores muy minoritarios. Cuando uno lo ve en el proceso más largo, encuentra esto. Bueno, decís, che, la salida finalmente de la devaluación y los conflictos entre aquellos que querían devaluación o dolarización fue un sector que ganó. ¿Y qué sector? Y el sector de lo que Basualdo llama oligarquía diversificada, los grandes empresarios. Hoy el círculo rojo sería, bueno, lo más parecido al círculo rojo, ganó plata, mucha en ese periodo. En todas las crisis. Sí. En todas las crisis. La del 89 Argentina, también. Pero claro, no, está bien, la del 89 también, pero en todos los procesos, digamos, esto que vos contás, digamos, de salida de capitales y demás. Pero bueno, la sociedad quería el 1 a 1, quería mantener el 1 a 1. Se hizo mucha discusión respecto a los devaluacionistas y el tema de si el sistema era sostenible o no en el claramente tiempo. no. Claro, ahí, digamos, discutir qué hacías el 20, la verdad que creo que hay en general bastante consenso de que el tema es por qué no encontraste una salida antes que no fuera tan traumático. Esa podía ser la única salida. Daniel, esa era la única salida a un proceso de canja de conversión, digamos, que se te da vuelta el ciclo, te dejan de financiar y hay estallido. ¿Se pensó en algún momento algún tipo de salida, un poco lo que cantaba Puerta, empezar a mover el tipo de cambio de manera más ordenada? Hubo alguna discusión, pero tanto el presidente, que sentía que su mandato era mantener el 1 a 1, como el ministro de Economía no querían dar lugar. Yo personalmente sí, se lo planteé a ambos en distintas circunstancias y durante varios meses, que había una incompatibilidad dentro del sistema, la ley por un lado, que había que obedecer y una decisión política, y lo que era la realidad económica, que generaba todo este tipo de recesión, deflación y problemas sociales para el funcionamiento, y que era mejor superarlo. Yo recuerdo haber sacado el ejemplo de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que no tenía una ley, pero sí también estaba atado a un sistema casi de tipo de cambio fijo, que en un momento lo suelta. En enero del 99. Enero del 99, y yo recuerdo haberle dicho, mire, yo creo que probablemente no sea el más popular, seguramente Fernando Henrique Cardoso en estos momentos en Brasil, probablemente no lo sea por un tiempo, pero me parece que va a ser recordado como estadista, que miró más allá de lo que era la conveniencia del momento para la persona individual, personal. Pero bueno, respuesta fue no, digamos. Cuando yo decía que se aprendió desde el punto de vista de la economía, es decir, más allá de lo que se aprendió, no se aprendió, por ejemplo, no hay país en el mundo que pueda ir a un acuerdo con el fondo y que le diga voy a poner tipo de cambio fijo. Digamos, eso lo aprendió el FMI. El FMI dice, había hecho una excepción con la Argentina, ya en la década del 90, pero bueno, después de la crisis de Argentina no hay ningún país en el mundo que con el aval de Washington pueda tener un tipo de cambio fijo. Es decir, y que no ni 1 a 1, ni 20 a 1, ni ese más es un o punto. menos. Sí. Hay países que funcionan dolarizados y algunos con tipo de cambio fijo. Bueno, la Unión Europea es un mercado con una sola moneda, donde los Claro, países perdón, renuncian a lo suyo. ellos dentro, pero ellos devalúan contra Estados Unidos, devalúan contra China, por supuesto, devalúan contra todo el mundo. Así es. Pero por eso, para tener una unión monetaria hay que cumplir con determinadas condiciones. Sí. Y bueno, se tienen que verificar, si no es difícil que se apoye y que sea sostenible. La otra cosa que se aprendió, nunca más que los argentinos hagan depósitos en pesos o en dólares y que eso se le preste en dólares a alguien que gana en pesos en el sistema financiero argentino. Sí, eso es un descalce, eso fue evitado después con las regulaciones. Claro. Así es. Un descalce de monedas que no se puede nunca más.
Y la otra cosa, porque se habla mucho del tema de la inflación y verdaderamente se venía de la hiperinflación. Entonces, Así es. todos vieron casi milagroso y funcionó. Para frenar una hiperinflación, la convertibilidad en los primeros años funcionó. Digamos, era un instrumento que veníamos de 2 hiperinflaciones. Ahora, respecto a esto y a las devaluaciones y a la inflación, digamos, hoy hay más margen de maniobra de lo que había entonces respecto a la necesidad de mantener el 1 a 1 para que no haya inflación, pero al mismo tiempo tenías recesión, todo tenía que bajar de precio para poder ganar competitividad. Sí, bueno, la convertibilidad nace en un momento en que se usaba mucho el dólar como moneda de transacción también dentro de Argentina, y el peso o el austral, digamos, en ese momento había perdido practicidad, llamémosle. Sobrevive porque precisamente había una idea de compatibilidad económica general, pero además la economía de Argentina no sufría porque la economía de Estados Unidos de alguna manera estaba complementando lo que pasaba acá. En el 97, 98 es cuando se rompe ese lazo, la economía de Estados Unidos mejora mucho, el tipo de cambio del dólar en el mundo se aprecia mucho, a Argentina se le caen los precios de exportaciones, entonces está esta disociación en la actividad económica. Y otros países lo que hacen, sí, Devaluar. flotean la moneda, devalúan contra el dólar y mantienen estabilidad de precios local. Porque Canadá, por ejemplo, que está al lado, también devaluó significó una pérdida de poder adquisitivo del dólar canadiense frente al dólar de Estados Unidos, y la inflación no supera el 5% anual. Entonces acá yo creo que hay que recuperar la moneda como instrumento de política económica, hay que darle credibilidad, hay una masa crítica porque se usa hoy para transacciones el peso, y hay que ir fomentando y sacarle todos los elementos que lo hagan inestable de por sí. A ver un segundito, porque está Adolfo Rodríguez Sá, presidente por una semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Senador, ¿es senador actualmente, Adolfo? Sí, lo he visto, nuevo senador por San Luis. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Maxi, buen día. Bueno, buen día a todos. Un gusto, gracias por atendernos, como siempre. A ver, ¿cuál es un poco su balance de lo que sucedió en esos días trágicos del 2001? ¿Cómo considera que fue la caída de la Rúa y lo que pasó después con su semana al frente de la presidencia? ¿Eso fue un sistema económico que se transformó en un caos económico, social y una rebelión popular? ¿O hubo algo más detrás? Bueno, fue quizás el momento más difícil de la historia nacional, porque cuando uno mira las imágenes, Buenos Aires parecía una ciudad bombardeada. Los porcentajes de pobreza eran enormes. El desempleo era enorme. El corralito tomó los ahorros de la clase media. Estaba todo el pueblo argentino oprimido por una situación económica gravísima y social extrema. Lo que no se muestra en las imágenes es que ya en cada barrio de Buenos Aires, a esta altura de diciembre del 2001, había asambleas populares que en el medio de la anarquía iban tomando decisiones como si fuesen pequeños gobiernos, y que el control y el sometimiento de las fuerzas de seguridad y policiales al sistema constitucional argentino estaba muy frágil. El estado de sitio significó la medida más extrema que un presidente democrático y republicano como era el doctor de la Rúa tuvo que tomar. Bueno, en esas circunstancias
se reunió la Asamblea Legislativa y me designó, porque yo era el gobernador de San Luis, era una de las pocas provincias que no tenía doble moneda, que estaba en una situación económica, financiera razonable, que tenía un impulso hacia el progreso enorme. Bueno, asumí la responsabilidad, la asumí con muchísima responsabilidad, y empezamos mi tarea. Perdón, a mí me designaron por 3 meses. Nada más que por 3 meses. ¿Y por qué duró una semana? Y mi tarea, sí, ahora explico por qué. Y mi tarea era tratar de normalizar el país lo más que se pudiera. Bueno, retomamos el diálogo, hablé con las fuerzas políticas, hablé con los gobernadores, hablé con los empresarios, con la CGT, con los dirigentes gremiales, con todos los sectores, con las madres de Plaza de Mayo que nunca habían ingresado a la Casa de Gobierno, en fin, con todos los sectores de la vida nacional que se quisieron comunicar en aquellos difíciles momentos. Y habíamos hecho un plan. Estaba en discusión la convertibilidad. En mi opinión, un presidente designado por 3 meses no podía tomar la medida extrema de romper la convertibilidad. Yo proponía un camino alternativo, que era crear una segunda moneda, el argentino, y canjearlo por las 14 cuasimonedas que circulaban en el país, emitidas por diferentes provincias argentinas y por el Estado Nacional. Bueno, yo creí que teníamos que eliminar el déficit fiscal. Trabajamos el domingo en Chapalmalal con los mejores economistas argentinos. Estaba Antonio Cafiero trabajando, Blecher, el propio Remy Lenikov. Y suprimimos del presupuesto nacional enorme cantidad de partidas de gastos secundarios, de gastos superfluos, innecesarios. Ahora, hicimos un plan de austeridad y con eso se lograba un presupuesto equilibrado que el lunes lo mandábamos al Congreso. Sí, Maxi, escucha. No, ¿y qué pasó, digamos, en la dinámica política? Más allá de discutir de la política económica, si era acertado o no, usted declaró en el Congreso también algo que era un hecho, digamos, la Argentina no tenía reservas, el FMI le había dicho que no, para seguir pagando los servicios de la deuda en dólares. Usted declaró el default, ayer... No, Maxi, sí. No, Maxi. 20 años he querido meter esa idea y es una... Pero yo le estoy diciendo... Yo suspendí el pago, que no es lo mismo. Está bien. Yo al contrario le estoy diciendo. Siempre dicen, miren cómo festejó el Congreso la suspensión de pago de la deuda externa. Pero sí era un hecho, digamos, que la Argentina no tenía... El pago. Lo que fue una medida muy acertada, que sirvió para que otros gobiernos después negociaron de una manera... No, pero por eso, está bien, esa suspensión de pago se llama default en la jerga técnica, pero bueno, no importa, más allá de eso, se termina quedando con esa imagen del Congreso declarando la suspensión de la deuda, el default, pero el hecho estaba en la realidad. La Argentina no tenía reserva para pagar ningún vencimiento más de deuda y el FMI le había dicho no te mando los 1.300 millones de dólares que era necesario para servir los vencimientos. Por eso yo no hago ahí un punto principal, ¿no? Parte de los economistas dicen, miren cómo festejaron la suspensión de pago. Más allá de los aplausos y demás, ya había colapsado el sistema. No tenías reserva para pagar... no tenía reserva para devolver a los depositantes, no tenía reserva para pagar los vencimientos, los cupones de intereses ni de capital de la deuda. Obviamente tenías que suspender los pagos de la deuda para renegociar, porque no había con qué pagar. Y el FMI te había dicho, los últimos 1.300 millones que iba a enviar, le dijo claramente, ustedes devalúan o hacen algo porque no le vamos a mandar los 1.300 millones de dólares. La pregunta bueno, eso es lo que interpretan ustedes, los economistas. Yo hablé con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta... la señora Ann Kruger. Claro, una sola pregunta le hago respecto a la política. ¿Por qué usted se va apenas en una semana y llega Duhalde? Y en todo caso, ¿cuál fue el rol de Duhalde y de Alfonsín? ¿Fue un rol
de transición ordenada o usted vio ahí algo más? Maxi, no se ofusque. Déjeme contar porque es muy importante para el pueblo argentino. A ver, dale. Ann Kruger venía la primera semana de enero y lo que pedía en ese momento, lo que me pidió a mí, era tener un presupuesto equilibrado y una relación nación-provincias clara. Una ley de coparticipación federal y un presupuesto equilibrado. Las dos cosas las planteé en la reunión de Chapalmalal, donde tenía el proyecto de ley y donde tenía el presupuesto corregido sin ajuste ni a los empleados públicos ni a los jubilados, con un plan de austeridad muy positivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora se sabe, 20 años después, de las conversaciones previas entre Duhalde y Alfonsín, que las confiesa Duhalde, que ya Alfonsín le ofreció la presidencia en el gobierno de la Rúa. Eso yo no lo sabía y creo que el pueblo argentino no lo sabía. Y todas estas conversaciones posteriores que han tenido con Duhalde, que ahora las están contando, me parece muy bien. A mí, mi fuente de sustentación, porque a mí no me eligió en ese momento una elección directa, fue una elección indirecta ante la Asamblea Legislativa. Los gobernadores que eran el sustento mío me quitaron el apoyo. No fueron a Chapalmalal y los que fueron discutieron las medidas que yo proponía. En semejante emergencia y con 3 meses de gestión, que era para lo que yo había sido designado, me pareció que era absolutamente inconveniente y que no podía cumplir con el objetivo que me habían fijado y que yo me había fijado, que era normalizar el país. Entregué el país en mejores condiciones. 20 años después, volvieron a endeudar el país. 20 años después, tenemos igual o más pobreza que antes. 20 años después, tenemos igual o más desempleo que antes. 20 años después, estamos en una situación dramática parecida. Ahora hay contención para los sectores que están en la pobreza, cosa que me parece muy bien. Pero tenemos que tener en claro que si no hacemos las cosas bien, el país está cada vez en peores condiciones. Senador Rodríguez Sá, gracias por el testimonio. Muy interesante, gracias, Maxi, digamos, para recordar un poquito de esos días y esos momentos. Estaba pensando que también la dirigencia política logró de alguna manera sobrevivir al tsunami del que se vayan todos, ¿no? Digamos, porque buena parte de esa dirigencia política que está involucrada, creo que el que lo dijo la otra vez y los testimonios en general plantean que el que interpretó también eso era el propio Duhalde. Digamos, que no quiso presentarse como candidato presidencial en el 2003 y estaba buscando desesperadamente un delfín. O él consideraba que, y creo que lo decía Puerta, que hoy está el otro lado, la otra vereda, está con Juntos por el Cambio, está con Macri y demás, que a Duhalde todos le decían, pero bueno, tenés que ser vos el candidato en el 2003, y Duhalde buscó a Reutemann, buscó a De la Sota, buscó finalmente a Néstor Kirchner, digamos, y bueno, y ocurrió todo lo que ocurrió, pero que fue el que interpretó que había un reclamo que trascendía, digamos, pero bueno, la democracia argentina finalmente pudo sobrevivir. ¿Querías decir algo, Hernán? No, sí. Hablamos de qué aprendimos. Yo quisiera decirte 3 cosas que no aprendimos porque las repetimos, A ver. lamentablemente. La primera es, vos no podés en una Argentina que tiene una economía bimonetaria darte el lujo de no tener restricciones de tipo cambiario, que lamentablemente los tuvimos. Tampoco podés pretender un sistema financiero, en algún momento algunos lo bautizaron valorización financiera, es decir, un sistema financiero que sostiene la bicicleta financiera y pretender creer que los dólares que te ingresan para hacer tasa aquí en la Argentina, bueno, te van a resolver el problema de la restricción externa. Volvimos a cometer ese error. Y peor aún, no podés pretender tapar ese agujero con deuda.
Las tres cosas las volvimos a hacer. Las tres cosas las volvimos a hacer. Y dos apostillas que me parece importante mencionar. Recién hablaban mucho de las cuasimonedas. ¿Sabes qué pasó con las cuasimonedas? Porque después no se habló casi nunca más. Entre 2013 y 2015 hubo un proceso de desendeudamiento que no fue solo del orden nacional, sino que básicamente el Estado Nacional financió a las provincias para que pudieran levantar las cuasimonedas, que de hecho de alguna debe seguir existiendo todavía porque no todas han vencido. Y la segunda apostilla, recién mencionaba la cuestión de la fuga de capitales y demás. Hay algo que también se menciona poco. El fondo fue el artífice, el que pidió que se modifique la ley de administración financiera para que no hubiera responsables de los que garantizaron la fuga en el 2001. Ese también sigue siendo el mismo fondo, ¿no? Bien, gracias a los dos. Gracias Daniel Marx, gracias Hernán Lecher. Bueno, ahora vamos a ir a los móviles, mostremos un poquito cómo está la plaza, está movido. Una declaración de Alberto Fernández este fin de semana que llamó mucho la atención y que algunos me dicen no se puede explicar más que en la interna con Cristina y con Máximo Kirchner. Si no, el presidente está descontextuado de la realidad, ¿no? El presidente diciendo que, Candelaria... Bueno, porque fue muy notorio todo lo que pasó después del viernes en el Congreso. Tras la hecatombe, o por lo menos así lo vivió el oficialismo del viernes en el Congreso, el sábado estuvo la asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense. En ese contexto, Alberto Fernández hace declaraciones, se abraza con Máximo Kirchner, refuerza su alianza con Cristina, pero por otro lado desliza la posibilidad de que intentaría ser reelecto. Le preguntan en una entrevista que dio el fin de semana, en este contexto de todo lo que pasó entre viernes y sábado, y él dice, si las condiciones están dadas, me voy a presentar a la reelección. Y vuelve a insistir con algo que él ya había mencionado, que es que el Frente de Todos realice unas PASO. Recordemos que en la última elección en las PASO el Frente de Todos no tuvo compulsa interna entre sus candidatos, simplemente fue a medirse con las otras fuerzas que, en el caso de Juntos por el Cambio, por ejemplo, sí tuvieron PASO en casi todos los distritos. Entonces dice Alberto Fernández, ya lo había dicho después de las elecciones del 14 de noviembre, que el Frente de Todos debería ir una PASO para ver quiénes van a ser los candidatos en 2023. Y en ese contexto él insiste en institucionalizar el Frente de Todos y no descarta su propia candidatura. Cuando se puso en los titulares de los diarios que Alberto está buscando esa reelección, lo cual es cierto que el albertismo está trabajando para ver si puede armar una reelección de Alberto Fernández en el 2023, desde la oposición salieron a decir que era poco más que un delirio, que no tiene ninguna relación con la realidad. Lo criticó Patricia Bullrich, lo criticó José Luis Espert, lo criticaron todos desde Juntos por el Cambio y desde otros ámbitos, como el caso de Espert desde el liberalismo, diciendo que no es el momento para salir a hablar ahora de reelección. Por eso llama la atención el presidente saliendo más allá de la entrevista con Fontevecchia y demás, en el contexto que responde, ¿no? El presidente había estado el sábado con Máximo Kirchner en la asunción de Máximo Kirchner en el PJ. Exacto. Y allí se abraza y lo defiende a Máximo Kirchner y dice y muestra una alianza reforzada entre él, Cristina, a través de Máximo, después de lo que pasó el viernes, que muchos lo culpaban a Máximo por haber sido el responsable de haber dejado caer la posibilidad de que el presupuesto pasara a comisión. Como diciendo, acá no ha pasado nada, se abraza, lo elogia a Máximo y dice que él con Cristina no tiene ninguna diferencia, que tal vez en las formas, pero que de fondo no tiene ninguna diferencia. Y después esto que vos decís, Maxi, algo que se dice en Casa Rosada, que lo del sábado se pudo haber considerado como un acting para poder deslizar después lo de la reelección. Esas son todas versiones. El presidente que dice que va a haber paso en el 2023 del Frente de Todo. Claro. Yo dice, che, que mirá vos, Alberto Fernández, que fue elegido directamente por el dedo de Cristina, es el que propone ahora la paso y demás. Después dice que él, si está en condiciones, va a competir. Si se dan las condiciones del contexto del país, que él no descartaría intentar ser reelecto. Claro, la pregunta es si es un mensaje a la sociedad, porque el resto de la dirigencia dice, ¿qué está hablando Alberto Fernández? ¿Es el mismo Alberto Fernández? ¿Está viendo a ver si llega a cerrar con el FMI? ¿O está enviando mensajes en la interna? Daría la impresión que es un mensaje más para la interna que otra cosa, ¿no? Es cierto que hay un sector de los ministros y del gabinete que es puramente albertista, que piensa que puede haber una reelección y trabaja para ver de qué manera arma eso. Pero que el presidente lo diga, Maxi, por las fuentes con las que hemos hablado y en una interpretación personal, yo creo que es más un mensaje interno que para el público en general, que en este momento no está preocupado por quién va a ser el candidato en el 2023. Nos están viendo desde Riad, desde Riad, un economista. Guillermo Nielsen se llama, dice que nos manda saludos, que nos está viendo desde Riad. Le mandamos saludos. Es embajador, ¿no? Argentino, claro. Ahí, en Arabia Saudita. Mirá vos, mirá hasta dónde llega América A24, se ve en todos lados.
Bueno, ¿qué está pasando en la plaza en este momento? Ahí está Diego de Nicolás. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Este es el panorama que se está observando en lo que es la Plaza de Mayo y sus alrededores. Las columnas mayoritarias de Polo Obrero, MST, Teresa Vive y otros grupos que habían llegado durante el mediodía y hasta las 2 de la tarde comenzaron a retirarse de la Plaza de Mayo rumbo a la zona de la 9 de julio. Pero ¿qué está pasando ahora? Ahora están llegando otros grupos que, si bien forman parte de la misma convocatoria, no son el grupo central que había llegado más temprano. Este nuevo grupo está ingresando ahora a la Plaza de Mayo por la zona de Diagonal Sur. Seguramente se quedarán algunos minutos aquí y luego desconcentrarán por Diagonal Norte. Hay que decir, Maxi, que hace muchísimo calor en esta tarde, por lo tanto, la mayoría de la gente que está movilizando no se está quedando mucho tiempo en la plaza, sino que pasan por aquí y continúan su camino, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos han venido con chicos, con bebés, con carritos y demás, y es una cuestión también de prudencia y demás, el hecho de que avancen y que no se queden en el lugar. Así que la plaza ha sido un desfile constante de manifestantes en este 20 de diciembre, a 20 años de aquel 2001, pero bueno, el panorama que se presenta ahora en la Plaza de Mayo es un poco más despejado que hace un rato. Bien, Diego, gracias, muy amable. Enganchémoslo a Facundo Suárez Lastra para tener un poquito la visión radical. Yo quería tenerlos a todos juntos, la verdad que quería tenerlos todos juntos, ¿viste? Porque la verdad que todos dicen su versión de la historia y es muy difícil. Entonces quería, ¿viste? Como he visto en otros lados, tenerlos, ¿viste? Y contrastar un poquito para que reconstruyan entre todos la historia, ¿sí? Porque, y no me da para cuestionarle a cada uno la versión de la historia. Yo también he estado en ese momento haciendo periodismo muy cerca, los conozco a todos y demás, pero ellos han estado en todas las reuniones secretas y demás. Ahora, si me pongo a discutir con Rodríguez Sá las cosas que tenía y el plan y esto que el otro, se va el programa. Si me pongo a discutir con Ramón Puerta y demás, entonces lo que me interesaba era un poco reconstruir la visión que ellos tenían cada uno de cómo era la situación en ese momento. Y quería que estuvieran, y quería que estuviera también a un radical, digamos, para ver la otra versión, ¿no? Pues más allá del fracaso del gobierno de la Rúa y lo que fue la explosión y demás, hubo también toda una discusión respecto a si había habido un golpe institucional o había sido la impericia de la Rúa de llegar hasta el final sin tender un puente para un gobierno de unidad nacional, ¿no? De un gobierno que metiera más rápidamente al peronismo en el barco, y cuando lo trató de hacer ya era tarde. Pero saquémoslo a Facundo Suárez Lastra para que te dé su versión, 5 minutos total, qué sé yo. También me parece que es importante esos testimonios, ¿no? Si hemos hecho fragmentadamente la versión de uno, de otro y demás, saquémoslo para que también pueda dar su versión. Está José Luis Esper. Gracias, José Luis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Quiero hablar con vos lo que pasó en el Congreso, que debe haber sido una experiencia fascinante para vos, ¿no? Como debut en el Congreso, viste pasar los misiles de un lado y del otro. Imagínate que yo comencé mi mandato el 10 de diciembre, el 13 primera reunión de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, el 15 la segunda y el 16 y 17 el tratamiento del proyecto de ley, así que fue un aterrizaje forzoso, como se dice. Ahora te voy a preguntar algo de... Interesantísimo, por cierto, ¿no? De todo punto de vista. Sí, de lo que palpaste un poquito ahí, viste, de la dinámica entre el gobierno y Juntos por el Cambio, que son los pactos que se hacen y demás. Está el doctor Eduardo López. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable. No, muchas gracias, Maxi, por llamar. Simplemente una pregunta, doctor. ¿Es para preocuparse esto que estamos viendo acá en estas placas, que es un crecimiento muy evidente de casos, muy evidente, que marca que a total país, última semana, promedio diario, casi 4.500 casos, cuando a principios de noviembre, fines de octubre, estamos con menos de 1.000 casos diarios, promedio diario semanal, total país. Ahora estamos a 4.500. Pero hay algunas jurisdicciones que ese incremento es todavía más relevante. La ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Como podemos ver, en la ciudad de Buenos Aires había hace 2 o 3 semanas solamente 100 casos, un poquito más, ¿no? Estamos hablando de los mediados de octubre, había
100 casos diarios, varias semanas de 100 casos diarios. La última semana hubo casi 900 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un crecimiento exponencial, muy fuerte. Este es el promedio diario semanal. Hay que preocuparse porque, fíjense, es más, hace muy poquito, cuando hablaba de menos de un mes atrás, teníamos 200 casos diarios, cuarta semana de noviembre, y ahora estamos en 900. Y lo mismo provincia de Buenos Aires, también hay un crecimiento muy importante. En la provincia de Buenos Aires, cuando también a fines de octubre no superaban los 350 casos diarios. Bueno, la última semana fueron 1.600 casos diarios en la provincia de Buenos Aires. Saquen las cuentas, es una multiplicación, en muchos casos 5, 6, 7 veces lo que había un mes atrás. ¿Es para preocuparse esto? ¿Ustedes creen que esto puede continuar, doctor, en las próximas semanas? ¿Qué se hace al respecto? Bueno, en primer lugar, lo que usted ha dicho muy bien, es muy claro. Hay un aumento que no es agudo, pero es sostenido hacia arriba, y hemos roto algunos días ya la meseta de los 5.000, diríamos. El segundo punto, hay 5 jurisdicciones con un gran número de casos, que es Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Cava, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Ese es el ranking de cómo viene el número de casos aumentando, especialmente Córdoba, ¿no? Claro, doctor, discúlpeme, porque justamente eso es lo que quería mostrar. A ver rápido, la que seguía era Córdoba y después era Tucumán. Fíjense lo que está pasando en Córdoba, y ojo que en Córdoba la mayoría de los nuevos detectados son casos Omicron, ¿no? Bueno, por eso como 400 casos de Omicron. Hoy empiezan a exigir el pase sanitario en Córdoba. A partir de hoy se implementa lo que a nivel nacional se va a implementar a partir del 1 de enero. Rige desde hoy para todos los cordobeses tener la exigencia de tener que mostrar las 2 vacunas a través de una aplicación propia que tienen en la provincia de Córdoba, lo mismo que se va a exigir a nivel nacional a partir del 1 de enero para eventos masivos de más de 1.000 personas, sea al aire libre o en lugares cerrados, y habrá que ver qué decisión toman después, si son tan estrictos como la provincia de Buenos Aires o no con el tema restaurantes, ¿no? Mire lo que pasó en Córdoba. Estamos hablando de 21 de noviembre, la semana del 21 de noviembre, estamos hablando de un mes atrás. Promedio diario 81 casos. Venía de 68 casos, 67 casos, muy bajo. Promedio diario. Última semana, 586 casos. Digo, correcto. Algo está pasando y muchos de estos es la variante Omicron, ¿no? Doctor. En Córdoba, Maxi, es la variante Omicron, que tiene un conglomerado muy importante, que está teniendo alrededor de 140, 150 casos y otro tanto de casos sospechosos. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que inexorablemente aumentar el ritmo de vacunación, debido a que tenemos más de 6 millones de individuos que tienen una sola dosis. Y tanto para la variante Delta como para la variante Omicron, tener una sola dosis es prácticamente no estar vacunado. El tercer punto importante, tenemos que volver a buscar los casos. Esto significa trabajar fuertemente con los testeos. Fíjese que ayer creo que hubo 30.000 testeos, que prácticamente es una cifra extremadamente baja para la realidad que estamos viendo. Por eso me parece bien cómo reaccionó el Ministerio de Salud de Cava, que rápidamente decidió implementar más lugares para testear, como fue el caso de Costa Salguero. Y finalmente hay que decir a la gente que se vaya a vacunar. Tenemos todavía más del 50%, alrededor del 50%, mejor dicho, de los adolescentes que todavía no han completado su vacunación. Y por otra parte, estimamos que hay 2 millones de individuos que no se han querido vacunar con ninguna dosis. Esto es jorobado porque es una hipoteca que la vamos a pagar cuando lleguen los primeros fríos. No hay ninguna duda en este aspecto. Así que lo que yo diría es que la gente se cuida, que vaya a vacunarse. Hay vacuna en todas las jurisdicciones, y a las jurisdicciones que aumenten los horarios de atención, inclusive que se haga sábado, domingo y feriado, para que la gente le faciliten la vacunación, ¿no? Doctor, ¿usted cree que con la vacunación que hay en la Argentina, que viene muy elevada, más del 70% doble dosis, hay ciudades que tienen más de 80% doble dosis, pero sigue muy bajo todavía una sola dosis, estamos más o menos de 10% total país, tercera dosis. Tercera dosis. Una dosis, estamos arriba de
del 80% total país y en Ciudad de Buenos Aires arriba del 92%. Pero viene muy lento tercera dosis. ¿Usted cree que pese a este aumento de casos, el sistema de salud en los próximos meses no se va a ver nuevamente congestionado con este nivel de vacunación en la Argentina? Definitivamente es una chance. En primer lugar, ya la primera dosis para estas dos variantes que estamos hablando no alcanza. 2 dosis alcanzan muy bien para la variante Delta y ya hay una tercera mejor. Y para la variante Omicron definitivamente se requieren 3 dosis. Argentina estableció un mecanismo de vacunación de 3 dosis que es aceptable. Primero, los adultos mayores, junto con todos los inmunosuprimidos y personal de salud, bajando por decenios, mayores de 70, mayores de 60 y mayores de 50. Ahora, para eso tenemos que trabajar en paralelo para que la mayoría de la gente tenga 2 dosis. ¿Por qué? Porque la variante Delta sigue siendo el 90% de las variantes predominantes que están en la comunidad. Y esa variante con una dosis no alcanza. Y fíjese que en ese sentido uno podría decir, diríamos que tenemos más de 6,5 millones de individuos susceptibles al virus porque tienen una sola dosis, ¿no? A ver, doctor, está acá el diputado Espert, no sé si lo conoce, que quiere hacerle una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Con mucho doctor. gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dígame, esta tercera dosis también supuestamente se va a aplicar con el mecanismo que estableció, no sé, en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Kicillof, digamos, en lugares que te tenían que llamar previamente para eso, citar, o uno puede ir a cualquier centro de vacunación y pedir que lo vacunen? Bueno, esto es la característica de cada jurisdicción, ¿no? Lo ideal sería tratar de tener suficientes centros, diríamos, para que no sea, que uno no se anote un día y tarde 20 días sin llamarlo, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido yo creo que tenemos que mejorar el tema de la vacunación. Por ejemplo, no es bueno tener vacunatorio cerrado a las 2 de la tarde, porque la gente que trabaja no se vacuna. Si los vacunatorios no cierran sábado, domingo y feriado, queda un montón de gente sin vacunar. Así que yo creo que hay que tener, diríamos, si me permiten, buscar otros mecanismos para la vacunación que optimicen la velocidad de vacunar, ¿no? Ok, gracias, doctor. Doctor, gracias, muy amable. No, por nada. Bueno, muchas gracias a todos y muy buena, felices fiestas a todo el equipo y también al diputado Espert que se incorpora a la Cámara. Gracias, gracias, doctor, muy amable. Igualmente para usted y su familia. Gracias, gracias. Mire cómo habla con los infectólogos el diputado Espert, usted, diputado, es de los que cree que hay que vacunarse. Usted, diputado, me decía hace 30 años José Luis. Usted, diputado. No te me hagas el... No, bueno, pero ya ahora es diputado. No, ¿Usted, diputado, cree que es de los que hay que vacunarse, que la gente se tiene que vacunar, o es de los que se vacunó porque tiene que dar charlas en el exterior? No, a ver, yo soy muy liberal. ¿En qué sentido? Yo no le obligaría a nadie a que se vacune porque creo que las vacunas todavía están en etapa experimental. Y yo sí me vacuné porque tuve COVID. No la pasé mal, pero después de que tuve COVID decidí vacunarme. Me parece una medida de prevención razonable. Y pero escuchándolo a López, escuchándolo al doctor López, ¿no convendría que usted salga fuerte a recomendar que la gente se vacune? Sí. Yo recomendaría, claramente, después lo que dice el doctor. Sanitaria, como medida sanitaria, claro. Sí, yo recomendaría, no obligaría a vacunar, pero sí recomendaría. Yo creo que es bueno vacunar. Yo lo dije públicamente, yo creo que es bueno vacunarse. Está claro, hay una movida muy fuerte en Europa y una discusión muy grande, y en Estados Unidos con las grandes empresas, contamos el caso de Google, que no está vacunado, que los obligan a licenciarse sin sueldo, y a los 6 meses, si no se vacunaron, hay proceso de despido. Obviamente la legislación acá me parece que eso no lo permite, pero bueno, hay una preocupación grande dentro de las empresas en Estados Unidos y en Europa con el tema de los no vacunados. Claro. Y acá también, voy a contar que... Bueno, y si sigue la velocidad esa que vos mostrás, es tremendo. Estamos hablando de que se multiplicó por 10. Creo que hay algunos del movimiento antivacuna que están protestando junto hoy en la plaza, mezclados, ¿no?, con la protesta y la cuestión recordatoria del 19 y 20 del 2001. También tenemos los antivacunas que iban a ir a la plaza. Y acá el tema es así. Esta progresión de los aumentos, que probablemente continúe lamentablemente, acá la clave es que no se vuelva a cerrar nada.
Claro, claro. Y para eso es fundamental que, pese a los contagios, no se te congestione el sistema de salud, así que haya un nivel de internados menor en relación a los contagios. Yo que acepto que haya discusiones o debate ideológico / religioso con temas como el aborto, ponele. Pero en el tema de la salud, viste, que está la vida y la muerte, viste, qué sé yo, vacunate. No sé, a mí ser antivacuna me parece ser medio un troglodita directamente. Gracias, diputado. Ahora vamos a hablar un poquito del tema presupuesto, lo que pasó el viernes pasado en la madrugada con el gobierno Máximo Kirchner y la movida de la oposición y lo que ha dicho Carrió respecto al tema presupuesto. Pero está Facundo Suárez Lastra. Suárez Lastra, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, Maxi, gusto para mí. Bueno, simplemente sacamos a Rodríguez a puerta, digamos, parte de los peronistas que estuvieron ahí en la gestión post-renuncia el 20 de diciembre de la Rúa. ¿Cómo evalúa ese momento? ¿Fue un momento de quiebre institucional, más allá de lo que ocurrió, el estado de sitio, los asesinados en la plaza y demás? ¿Usted cree que ahí hubo una transición que la democracia funcionó? No sé qué opinión tiene del rol de Alfonsín, de Duhalde en esos momentos, o cree que hubo algo más, además del fracaso económico y social y el estallido, hubo también un intento de quiebra institucional. No, yo creo que hubo un intento de sacarle al gobierno, que no lo defendía tanto. A mí me sorprendió mucho que de la Rúa en la campaña de elección de segundo término no se involucrara y dijera que esto era una campaña legislativa que no involucraba al gobierno. Y la verdad que hizo una muy mala elección la alianza, sacamos el 23% de los votos, casi los mismos votos que sacó Kirchner luego para ser presidente. Carrió estaba separada de la alianza, sacó 9 puntos, entre los dos sumábamos casi los puntos con que el peronismo encuentra ahora su segundo año de mandato. Pero yo creo que básicamente lo que pasó fue un fracaso de la Argentina, que fue que no pudo resolver los problemas que había generado la ley de convertibilidad y el cambio en las condiciones que empezaron en México, con la devaluación, el efecto tequila, siguieron con la devaluación de Rusia, con la crisis de Rusia, con la devaluación de Brasil. Quedamos en una situación donde esa retrocesión de los fondos de inversión para financiar el déficit fiscal y comercial de la Argentina agotaron la viabilidad como la convertibilidad como modelo, y la política en general y la sociedad, la Argentina, no fue capaz de encontrarle una solución que no fuera la crisis y el terrible ajuste que la crisis generó, y que fuera la crisis la que resolviera el problema que la política y la sociedad debieron haber resuelto. Yo no estoy para fomentar teorías conspirativas, no me parecen relevantes. Escuchar algunas de las cosas en el programa de recién, que si Alfonsín sí, que si Alfonsín no. La verdad, yo creo que el problema es, y visto a ojos de ahora también, de la incapacidad que tenemos los argentinos para anticiparse a la crisis, hacer las cosas obvias para enfrentar los problemas. Para anticiparse a la crisis, digamos, se veía el iceberg y no hubo forma de salir de esa trayectoria. Exactamente, y estaba claro que no se podía. Digamos, este asunto de inventar dólares, ¿cómo es este asunto? Que un país que tiene balanza comercial deficitaria no produce dólares y convierte por la sola voluntad de un ahorrista, que a su vez está financiado por un dólar anclado que te da una tasa de interés por encima de cualquier tasa de interés internacional y te garantiza una rentabilidad tremenda. Como hubo anomalías tremendas que, en todo caso, de la Rúa le faltó personalidad y capacidad de enfrentar y de convocar a una salida ordenada a una convertibilidad que se había agotado. Yo sinceramente creo que tenemos que ser más prudentes y menos sectarios en el análisis de lo que pasó, tanto de lo económico como de lo político, y tomarlo como lección para ahora, porque ahora con una situación, cuando hablamos del 20% de desempleo, el 20% de desempleo venía de antes de la Rúa, el déficit comercial, el déficit fiscal, el terrible tema de endeudamiento, la incapacidad de lograr financiamiento, el agotamiento de las reservas, era previo a la asunción de la Rúa. Entonces, y ahora estamos, digamos, si nos pasamos echándole la culpa los unos a los otros, nos estamos desempoderando de la capacidad de los argentinos de ser inteligentes y resolver nuestros problemas. Yo creo que hoy está pasando exactamente lo mismo. Está claro. Diputado Suárez Lastra, gracias, muy amable. Ahí está otra versión de uno de los protagonistas también de ese momento. Lo que ocurrió en Chile ayer fue que Gabriel Boric es el nuevo presidente electo de Chile, 35 años.
alguien que identifican con la izquierda, algunos con una izquierda más dura. Lo cierto es que le ganó a José Antonio Kast, el candidato de la derecha. Fíjense, más allá de la izquierda, la derecha y todo eso, fíjense el diálogo institucional de Sebastián Piñera, que es un presidente de derecha, entre comillas, algunos dicen derecha moderada, lo que quieras, pero que tuvo parte de la responsabilidad también en el triunfo de Boric, porque desde el 2018 que Chile está con crisis social, política, manifestaciones, saqueos y demás, y obviamente Piñera no supo lidiar con todo eso, pero fíjense cuando lo llama el presidente, que es de derecha, al presidente electo, que supuestamente es de extrema izquierda, garantizándole todo el apoyo para la transición y deseándole el mayor de los éxitos. Fíjense este tema de cómo funciona la democracia chilena. Muy buenas noches. Quiero felicitarlo por su triunfo y desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. Votaron más de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito. Muchas gracias, presidente. Es un honor para mí poder hablar con usted y por este medio también dirigirme a todos los chilenos y chilenas que en este momento nos están escuchando. Y quiero que sepa usted y sepa nuestra gente que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos en pos de los grandes desafíos, y ahí esa va a ser mi línea de acción, y le agradezco también el llamado. Me parece importante respetar las tradiciones republicanas. Recibí también el llamado del candidato José Antonio Kast, cosa que me parece que habla muy bien de Chile, habla muy bien de nuestra democracia, y es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas. Gabriel, comparto plenamente sus palabras, y la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos les va bien. Cuando nos dividimos en guerras fratricidas entre nosotros mismos. Bueno, ahí está el diálogo entre el presidente saliente y el presidente electo de Chile, bueno, mostrando cómo es la convivencia democrática en Chile, que tiene un gran desafío, porque la Argentina es desordenada, todo lo que quieran, pero no tuvo saqueos, estallido y demás como hubo en los últimos 3 años en Chile. Chile tiene un gran desafío, que es que el sistema político sepa procesar en la representatividad las demandas sociales que hay, que son muy grandes. Y evidentemente Chile, como Estados Unidos, como la Argentina y demás, está polarizado. Digamos, hay una mitad que cree que hay que ir para un lado y hay otra mitad que cree que hay que ir para otro lado. Y los desafíos de los presidentes, como decía Boric, es gobernar para todos y saber conducir esa diversidad tan grande y esa polarización tan grande que hay en la sociedad. Está el colega Oscar Cáceres, que está ahí en Chile. Oscar, gracias por atendernos, como siempre. Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es un poquito el resumen de lo que ha sucedido ayer en Chile? A ver, tú lo planteabas, ¿no? La diferencia de votos entre un candidato y otro, la que representa 11 puntos de ventaja para Gabriel Boric. Y desde el punto de vista de las cifras más concretas, estamos hablando de 1 millón de votos de diferencia entre un candidato y otro. Por lo tanto, el triunfo de Gabriel Boric es un triunfo absolutamente contundente. Y no solo eso, sino que tú lo señalabas bien, es el presidente más joven que va a tener Chile desde 1810 en adelante, desde nuestra tradición republicana, presidente de 35 años, como primer dato histórico, el presidente más joven en la historia. Segundo, es el presidente que más votos ha recibido en cualquier elección de la historia republicana de nuestro país. Y en tercer lugar, la elección de ayer es la elección donde más votantes han concurrido en cualquier proceso eleccionario a lo largo de nuestros 200 años de vida democrática. Por lo tanto, claramente, lo que estos datos implican es que Gabriel Boric no solamente asume la conducción del país en un momento complejo, como tú recuerdas, hace 2 años con el estallido social de octubre del año 2019,
sino que además con este tremendo respaldo ciudadano tiene una doble obligación, tiene un doble deber de estar a la altura de esta realidad. Oscar, te agradezco, tenemos muy poco tiempo, la vamos a seguir seguramente mañana, lo que está pasando en Chile. Hoy han reaccionado muy mal los mercados con caída de las acciones en Chile, con suba del dólar ahí, pero bueno, mañana vamos a seguir el tema de Chile. Gracias, Oscar Cáceres, muy amable, ¿no? Caída de... Sí, 6,5% está cayendo la bolsa de Santiago ahora, el dólar está subiendo 2% en un día muy complicado a nivel internacional, además de lo particular. ¿Y en la Argentina qué pasa? Y en la Argentina tenemos una suba del dólar blue a 200 pesos con 50 centavos, caída de los bonos de entre 1,5 y 2% en este contexto internacional, a lo que se suma lo local, que tiene que ver con el tema del presupuesto, y una suba del riesgo país del 1,5% a 1.750. Sí, la caída de los bonos y demás. Hago una aclaración, me escribe alguien que está muy cercano a la expresidenta, la vicepresidenta, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Me dice, Guzmán habla seguido con Cristina, y Cristina habla también con Axel Kicillof cuando quiere saber de temas económicos, pero no le está asesorando Felisa Micheli y no la consulta Felisa Micheli. Bueno, yo tengo la versión de alguien muy cercano, digamos, a todo esto, que bueno, que la consultaba, pero esta es la aclaración que me pide alguien que está al lado de la vicepresidenta, me imagino también en un gesto al ministro de Economía, digamos, ¿no? Diciendo de que lo consulta Guzmán. El ministro Guzmán. Sí, al ministro Guzmán. Y que obviamente a Axel Kicillof, porque es su hombre de confianza de siempre también en temas económicos, además de ser el gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viste lo que sucedió el viernes con la discusión del presupuesto? ¿Vos viste ahí una pulseada de poder? ¿Viste un traspié del oficialismo porque hay divisiones internas dentro del oficialismo entre Máximo Kirchner, no sé, Alberto Fernández, Massa? ¿Qué es lo que viste ahí en diputados? Sí, si vamos a esta anécdota, la verdad que me resulta sospechoso lo de Máximo Kirchner. No me la creo que haya sido tan falto de pericia política Máximo como para agredir así. Me parece que hubo algo medio armado. Y facilitarle y darle a la oposición la excusa. La excusa para decirte volteo el presupuesto. No, me parece que ahí hay un no sé, es mi hipótesis, ¿no? Pensá que yo estoy naciendo como político. Sos nuevito ahí en la nuevito, muy inexperto, pero me parece que ahí hay un mensaje del kirchnerismo, Alberto. Ojo que te volteemos. ¿Qué sensación se vivió ahí? Porque yo hablé con varios diputados y algunos decían, la verdad es que se notaba que como que se sacó, que no parecía que estuviera armado. Otros decían esta teoría de que la verdad es que suena raro. ¿Qué se vivió ahí? Por eso, a ver, a lo mejor tenés una definición diferente por cada diputado. Sí, claro. Mi sensación, ahí los que están presentes juegan a la mancha con los aviones, los que están ahí. O sea, fuman abajo el agua de los rápidos. Se conocen todos, saben. Todo. A ver, yo te puedo decir, mi sospecha de que ahí hubo algo raro, algo armado para bochar el presupuesto entre las dos bancadas y dar un mensaje a Alberto. Ahora, en Juntos, eso lo vi yo, se estaban puteando entre ellos de todo. Hay una pelea ahí adentro gigantesca, ¿eh? Por cómo se plantan los halcones y las palomas. Sí, los halcones y las palomas, no, los radicales mismos que le hicieron una zancadilla a Mario Negri. Yo lo vi pelear a Ritondo con Juan Manuel Costa, es el diputado de la coalición cívica. Sí. O sea, ahí es un todo contra todo también, ¿eh? Hay internas muy fuertes en la oposición. Y de hecho, salió con un comunicado. Parece mucho más ordenado. Salió con un comunicado Elisa Carrió, la coalición cívica, claro. A decir textualmente: voltear el presupuesto no era una opción. No era una opción. A enviarle un mensaje a la oposición. Es ridículo porque. Sí. A ver, el presupuesto que la gente lo tiene que entender, el presupuesto, olvídate de los supuestos macroeconómicos, el presupuesto es gastos, ingresos, déficit y deuda. Eso es lo que hay que mirar. Si el resultado fiscal que está metido adentro, si es superavitario, ningún problema, o sí, porque a lo mejor hay una presión impositiva exagerada o demasiado poco gasto público. Y si es deficitario, es financiable, el déficit es el corazón del presupuesto, no es los supuestos macro, es un problema de segundo orden. El problema de primer orden es el agujero fiscal, el déficit y la deuda.
Era inaprobable ese presupuesto, un presupuesto con 25.000 millones de dólares de aumento de la deuda pública, cuando la deuda pública ya viene creciendo como nunca desde que comenzó la democracia, 30.000 millones de dólares por año con Alberto Fernández. ¿Vos ves que está en una dinámica? Era inaprobable por lo fiscal el presupuesto. Está en una dinámica que aún así, firmando un DNU, yo contaba al principio del programa que van a fijar las nuevas metas fiscales con el DNU, que tal vez hasta ni siquiera van con el acuerdo con el fondo al Congreso, que se evitan ese trámite y avanzan con el DNU. ¿Vos ves que tienen margen para entre fines de enero, febrero, llegar a un acuerdo con el fondo y salir de la trayectoria de crisis cambiaria? No lo veo fácil el acuerdo con el fondo en enero, febrero. Que puede salir, pero enero, febrero me parece que está medio verde todavía. Pensá que las sesiones terminan ahora, enero es un mes que, salvo... Yo no sé, cuando se convocan extraordinarias creo que es recién desde fines de enero y todo febrero, ¿no? Es como que una parte de enero ya la tenés perdida, ¿no? Sí, aparte, ahora viene la discusión del post-presupuesto que no salió, es decir, cuáles son las implicancias de prorrogar por decreto este presupuesto del 2021, porque, por ejemplo, hoy Sergio Massa ya estuvo advirtiendo por Twitter que esto tiene consecuencias económicas para las provincias. Estuvo como apretando un poquito a los gobernadores diciéndole, miren que si se prorroga el presupuesto de 2021, ustedes ya por no haber ayudado a aprobar el presupuesto perdieron plata. ¿Cómo perdieron plata? Bueno, porque se va a recaudar menos por este impuesto que no se va a aumentar la alícuota, que venía dentro del paquete del presupuesto. Es decir, hay que replantear una macroeconomía, ¿no?, de acá en adelante, porque no salió el presupuesto. Ahí tenemos algunos de los tweets, estamos viendo en pantalla. No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en funcionamiento de la ley de coparticipación que se sustenta en la Constitución. Es decir, hay ahora toda una discusión que arranca, ¿no? Guarda con lo de mañana martes, porque mañana martes, supuestamente a las 13 horas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda discute la media sanción que viene del Senado con la suba del mínimo no imponible de bienes personales, y a las 14 horas está convocada la sesión en el recinto para discutir esto. Guarda que este aviso puede ser que traten de colarte alguna suba de impuestos para compensar la pérdida de recaudación por la suba del mínimo no imponible a bienes personales. Yo me imagino hoy, en este momento, a los gobernadores de provincia llamando a sus diputados, diciéndole, muchachos, mañana, ok, con la media sanción de Senado de la suba del mínimo no imponible, pero pónganme más impuestos por algo para compensar la pérdida de recaudación por bienes personales. Nosotros no lo vamos a aprobar, por supuesto. Si hay suba de impuestos, la baja de bienes personales, sí la vamos a aprobar. Te hago una última pregunta con respecto a lo que pasó en Chile, que hablamos recién. Sí. ¿Cómo evalúas eso? Bueno, lo primero que me impresionó es lo que vos mostrabas recién, la civilización, la educación del presidente chileno con el nuevo presidente. Impresionante eso, ¿no? Eso no. ¿Cómo se? Puede ser que Cristina ni asistió a la asunción ¿Cómo de controlan sus emociones y por lo menos representan el acto de la civilización democrática, digamos? No, es impresionante. Sí. Ojalá que les vaya bien, ¿no? A los chilenos, por supuesto, son hermanos nuestros. Después de 40 años de crecimiento... Pero digo, ¿vos no crees? Hay varios que salieron a decir, bueno, Chile pasó lo peor, van al comunismo, van a destruir todo, van a Venezuela. No, Venezuela no me parece. Venezuela no está disponible en Chile, me parece a mí. Puede ser que se equivoquen, pero no me parece que esté disponible Venezuela para Chile. José Luis, gracias. Estamos jugados con los tiempos y las tandas y todo lo que viene después. Buen año, felices fiestas. Gracias. Igualmente para ustedes, para los televidentes. Felices fiestas a todos los que están mirando América 24. Vamos volando la tanda, ya volvemos.